Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Señores, bienvenidos a otro sondeo. Hoy es viernes, se acaba la semana. Están anunciadas lluvias, Luis, Sí. Posibilidades de lluvia. Oye, el año va bastante avanzado, apenas nos quedan 2 meses. Ya comenzó sin más árbol navideño. Sí, lo que quiero decir, Danilo, es que el año se está casi acabando. Acabando. Y durante casi todo el periodo, estos 10 meses que han, de aquí para atrás, ha estado lloviendo casi Sí, todos los meses. Ha sido, sí, o sea, un año ha sido un año en términos de producción de agua. Bueno. muy benéfico. Muy benéfico. Eso sí. beneficia al país en sentido general, a la agricultura, a todo, Bueno, al y medio tú ambiente. Sí, tú lo notas cuando va al mirador y lo ves verdecitos. Claro, claro. Y uno lo nota, por ejemplo, en los campos, Sí. ve. Tú sabes que cuando no está lloviendo, la pradera se seca, las orillas de las carreteras se secan. Ujú. Entonces, a veces, por cualquier tontería, si pasa un motorista y tira una colilla, se prende. Pero hay otras veces que aprovechan manos de esas insensatas que, Sí. o mente no bien amueblada, o cabezas no bien amuebladas, pasan y por maldad tiran un fósforo. Sí. Y dan los incendios forestales tremendos. Ahora no ha habido, a diferencia, por ejemplo, de por allá en Estados Unidos, donde por allá, ¿cómo es que se llama esto? Cerca de donde está la Hollywood, California. en California, en los Andes, por ahí, California especialmente, todos los años se producen unos fuegos tremendos. Incendios forestales terribles. Incendios terribles que obligan a familias a salir de sus viviendas y se les quema todo. Y eso es recurrente. Así es. Bueno, pues aquí hay algunas épocas cuando, tiempo de cuaresma, tiempo de sequía, donde hay esos riesgos que no es que se incendie solo, son manos humanas. Aquí difícilmente un incendio pueda ocurrir, a menos que no sea, porque también caída de un rayo, pero eso es eventual. Si cae un rayo, por ejemplo, el día pasado nosotros, yo creo que presentamos aquí un rayo que cayó allá arriba en la propiedad. Sí. Entonces le tiró un fuetazo ahí y yo fui a ver al pino, porque incluso es cerca de la casa, sí, el otro día, y mira, abajo quemó toda la hierba. Y es candela pura. Claro. Y entonces un pino verde, cuando viene a veces seca, porque sí, generalmente terminan secos. Queda lastimado. Porque le da duro por dentro. Sí, se mete esa candela por dentro, la potencia que tiene en sí las cargas eléctricas. Se mete por dentro y le daña el corazón al árbol y termina secándose. Bueno, pues antes, en un punto por allá vi que cayó una vez. Veo un fuego que había, ese día por coincidencia yo llegué ese día a la propiedad y había un fuego en una zona. Fue un rayo que cayó y entonces eso puede provocar un incendio en un momento determinado. Es muy difícil que, por ejemplo, en un derrumbe, en un derricadero de piedra, una piedra chocando con la otra, que así fue que, sabemos que así fue que se inició el fuego, frotando. Pero ese procedimiento, esa era una posibilidad muy difícil. Es muy difícil. Puede darse, pero es muy difícil. Sí. Es más fácil con el rayo. Claro. Pero generalmente es la mano depredadora del hombre la que interviene en los fuegos forestales. Generalmente es así. Mira, Danilo, hay otra situación que se estuvo debatiendo en los últimos días con mucha preocupación. No solamente el tema de la delincuencia y la inseguridad como tal, sino el desbordamiento
en determinados... Ese es el punto, y en varios sitios. En varios sitios. En Santiago no sé. No, pero aquí en la ciudad particularmente, no, hubo un sitio donde hubo 3 muertos y que ¿cuánto heridos? Villamella mata a los indios, es un lugar donde la gente no puede salir de noche. Guaricano, cerraron las escuelas. Por ahí por Mata a los indios, ahí hubo unos 3 muertos. Se dijo después de que era un tema de familia. Eso se ha dicho. Que es un asunto, una herencia. Pero la gente no quiere hablar. Entonces la gente no quiere hablar, está aterrorizada. Así es. Entonces, mientras tanto, en lo que se investiga el caso, le pasó cerca del ministro de Interior y Policía una periodista y le hizo la pregunta de que, mire, ¿qué usted considera de la delincuencia y de la situación que se dio en tal sitio y cuándo? El asunto es que ese día Chu parece que no estaba en su mejor momento, en su mejor día, y le dijo, mire, yo no soy general, yo no soy yo me encargo de las políticas. Y las políticas son las que están fracasando. Exactamente, o las que no se están aplicando, sí, o no están dando resultados, o no están funcionando. Exacto. Porque las políticas como tales, si tú no las aplicas, no va para ninguna parte, son los hombres. Y en este caso, Danilo, el jefe del Gabinete de Seguridad Ciudadana es el ministro de Interior. Que es una persona buena y que tiene la muy buena intención. Caballeroso, que tiene incluso determinada experiencia ya en la administración pública. Sí. Fue presidente del Senado, yo creo que Chu fue gobernador también creo que sí. En Nagua, por allá, donde la zona de él. O sea, no es un político muy ducho. Un político bastante avesado ya. Y bueno, no se sabe por qué él le sacó el pie a ese tema cuando... Y de la manera que lo hizo. Que no fue la más adecuada. No fue la más adecuada. ¿Por qué? No fue. Porque él entonces como que le tiró la pelota a la policía o al jefe de la policía. Bueno, es la institución policial la que tiene que ver, que no deja de ser verdad. En la práctica, quien tiene que aplicar esas políticas. Él dice, bueno... lo mío es aplicar política. Pero trazar política. Así que entonces después el jefe de la policía o la institución es la que tiene, con la coordinación del director de la policía, es quien tiene que aplicar eso. Entonces, hasta ahí está bien. El asunto es que generalmente el titular que es el ministro de Interior, tiene que tener por lo menos las informaciones de cómo están funcionando las políticas para, si no funcionan, corregirlas o modificarlas o reunir a la plana mayor y tratar de corregir las cosas que no están funcionando bien o dar nuevas instrucciones o demás. Por lo menos tener las informaciones y estar al día de lo que está pasando. Y bueno, ¿qué pasa? Y lo comprueba eso, Danilo, cuando la Cámara de Diputados quiso interpelar al jefe de la policía o llamarlo para que diera unas explicaciones, y el jefe de la policía iba a ir. Sí. Pero Chu, en su condición de ministro de Interior, le dijo un día cualquiera, mira, no vaya, que el que va soy yo. Cuando se aparece Chu, que incluso era dar una información, a pedir las informaciones, sí, no era interpelarlo. Después pensaron en que los diputados, cuando se apareció Chu, que yo creo, los diputados entonces no debieron, no que iban a hacer un desplante, pero debieron incluso no recibirlo, sino decir, mire, búsquese al jefe de la policía y venga con él. Que fue a él que llamó. Entonces hubo alguien de los diputados que le dijo, pero fue a él que se le invitó. Él es el que maneja directamente las cosas, entonces lo llamamos a él. Entonces Chu dijo, bueno, pero es que el jefe de él soy yo. Entonces si él es jefe de él... Entonces si es jefe de él, usted tiene que tener el control de lo que está pasando. Para bien o para mal. Para bien o para mal. No se puede ser jefe para unas cosas y para otras no. Entonces eso lamentablemente quedó mal. Eso dio lugar a una reunión ayer en la mañana con el jefe del gobierno, el jefe del Ejecutivo, el presidente Luis Abinader. Yo no sé de qué se trató allí exactamente, no se dio a conocer, pero yo supongo que el presidente, preocupado por la situación, debe estar muy preocupado. Y como él está siempre dando lugar a que no dando pie para que se le pase ninguna bola, se le pasa la bola a muchos funcionarios, pero a él no. Él está pendiente de todos los temas, eso hay que
hay que reconocerlo. Bueno, pues convocó a una reunión. No se saben los resultados, debió informarse porque para llevar un poco de tranquilidad, porque la policía sí trató de ejecutar inmediatamente. Ayer tarde, noche, hubo un operativo, vi anoche en el último noticiario, por ejemplo, de SIN, cadena de noticias, no, noticias SIN. Y decir eso es decir Alicia, ¿verdad? Sí. Y equipo. Vimos un reporte desde los Guaricanos, por ahí. Bueno, la reportera andaba encaramada en una camioneta junto a una caravana de la policía. Minaron todo eso de policía y bueno, trataron de llevar el control. Pero ya más temprano había ido en una especie de recorrido de, ¿cómo se llama esto? No un levantamiento, sino pero bueno, una visita a la zona. Sí. El vocero de la policía, el amigo Pesqueira, Pesqueira, que es un comunicador y que hace muy bien su trabajo. Sí, muy excelentemente. Muy excelente vocero de la policía. Pesqueira ha estado más de una vez allí. Sí. Estuvo en la DGC o en AME también, cuando era AME, como vocero. Entonces, él conoce. Pesqueira inicialmente era periodista. Digo, sigue siendo periodista, sí, pero de periodista pasó a vocero policial y bueno, se ganó el uniforme. Y tiene el rango de coronel y hace muy bien su trabajo. ¿Tú sabías que era luchador él? No sabía. Sí, era luchador. Yo no había el cuerpo tan grande, creía que un luchador no podía ser. Luchador olímpico. Ah, bueno. Sí. Bueno, no sabía, pero eso es bueno, porque claro, no se sabe en qué momento él tendrá que echar otras luchas que no sean solamente bueno, ahí está la de manejar la imagen de la policía. Sí. Bueno, pues Pesqueira fue con otros oficiales de la institución y bueno, comprobaron que ya en ese momento, producto de incursión policial en la zona, ya se había llevado la tranquilidad. Algunos, tú decías que algunos no quieren hablar del tema como tal, pero por lo menos otros hablaron y destacaban que ya la seguridad, la tranquilidad había vuelto a esos lugares. La tranquilidad ha vuelto, el tema es que la seguridad no se sabe hasta dónde es. Anoche asaltaron, creo que en su departamento, a un funcionario del Banco de Reserva. A José Manuel Ibarra, que fue subadministrador del Banco de Reserva. Incluso en la época en que yo estuve allá como miembro del Consejo de Directores. Tú sabes que José Manuel Alejandro Ibarra hizo pareja con Miguel Seara Hatton. Él es economista, entonces y Miguel Seara también, claro, que fue quien consiguió con nosotros la sección económica que durante un tiempo estuvimos aquí. Cuando estábamos en el 13, en Telecentro, en La Pasteur. Y bueno, él trabajaba en ese tiempo en la oficina de Seara Hatton, que estaba un tanto cerca, por allá detrás de La Pasteur, en una calle, no recuerdo cómo se llama, pero la oficina estaba muy cercana al Parque Independencia, la zona de Telemicro, un poquito más arriba, pero por ahí. También el médico que estaba desaparecido estaba secuestrado. ¿Era secuestrado? Secuestrado. Le hicieron... ¿Pero ya apareció? Sí, apareció. ¿Vivo? Porque él entregó todos los bienes. Le hicieron sacar todo el dinero de las cuentas de banco. Ay, Dios mío. Y él fue inteligente, los entregó todo y entonces lo han soltado. Bueno, el caso de Ibarra, dice él que cuando se topa con uno de los asaltantes en su departamento, quiso enfrentarlo, pero entonces después se dio cuenta que había otro más, que no estaba solo. Y entonces, bueno, él no iba a pelear en pareja. Estaba desparejado Ya estaba en desventaja. Estaba en desventaja. El que estaba en pareja, los que estaban en pareja eran los atracadores. Así es. Entonces yo no sé qué pasó más de ahí, pero por lo menos él que le está contando es porque está vivo. Sí. Y supongo que pasó un susto y una incomodidad. Pero claro. Y sabe Dios los daños que le provocaron. Sí. Pero que también esto es un reflejo, porque él es una persona conocida, es un reflejo el grado de delincuencia que hay en el país, de inseguridad que hay en el país,
Luis, en Santiago se ha establecido el sicariato. Anoche hubo un caso de sicariato. Lo único que de menor cuantía, referido a que no es una persona muy notoria. Pero Claro. está el caso del abogado, de la señora esta, que era vinculada al narcotráfico y otros tantos. Claro. La situación. Porque sí. yo quería resaltar que estos casos se conocen, trascienden, porque generalmente cuando son personas ya conocidas, Sí. que tienen contacto con los medios de comunicación o con sectores que influyen en la sociedad, se conocen. Pero ¿cuántos casos, yo no voy a decir si como esos, pero casos en definitiva con estas características ocurren que uno o la opinión pública no conoce? Así es. Entonces, ese tema hay que trabajarlo, seguirlo trabajando. Yo no sé qué va a pasar con esto. Yo recuerdo que en términos de discurso, el presidente Luis Abinader trató mucho el tema de la inseguridad o la seguridad ciudadana cuando estuvo en la campaña. Recordemos que viajó inclusive a Estados Unidos y que trajo aquí en el periodo de campaña a Giuliani, que fue alcalde de la ciudad de Nueva York, y que bueno, eso no pasó de ahí, eso no dio ningún resultado. Giuliani creo que estaba más encargado de hacer unas gestiones de lobbies en los Estados Unidos. Lo más probable es que eso fuera. Claro, eso es lo que me han dicho mis fuentes. Hacer algo como lobby al fin, hacer algunos contactos para el proyecto político, entonces proyecto político de Luis Abinader, hacer algunos amarres, que eso no deja de ser importante a nivel internacional y sobre todo de la principal potencia del mundo. Eso es importante. Porque sin gente, sin recursos y sin el apoyo político de sectores importantes, necesariamente un proyecto político presidencial no es exitoso. No se necesitan todos esos factores. Pero claro. Entonces, en ese tiempo era necesario. Pero parece que lo de la asesoría en materia de seguridad fue solamente un anuncio o no pasó de un bulto, y al darse cuenta que el bulto, bueno, se veía demasiado grande, pero poco sustancioso. Sustancioso, el contenido no era mucha cosa, entonces eso no se le dio seguimiento. Así y bueno, es. y el problema está ahí, que no es necesariamente culpa exclusiva del gobierno o de este gobierno o de las actuales autoridades. No. Porque eso es un viene tema con el desarrollo. Es un tema con el desarrollo y la descomposición social. Claro. Se va cada día masificando, y sobre todo cuando no funcionan los controles que se toman, las medidas que se toman, o son insuficientes porque no es que no se estén tomando. Por ejemplo, ayer al jefe de la policía, al director, sigo diciendo jefe, pero bueno, el director de la policía. Porque de todas maneras el tema de la jefatura aquí está encaramado en la cabeza de todo el mundo. A pesar de que aquí nada más ha habido un solo jefe. Yo nada más, y tú. Sí, es el único jefe. El único jefe, los otros han sido imitaciones. Así es. Nada más. Imitaciones, caricaturas de jefe, pero qué va. Así es. Bueno, de todas maneras, el director de la policía dijo que no solamente aquí en el control, que ellos iban estaban tratando, iban a tratar de tener el control, pero no solamente aquí en la ciudad, sino en todo el país. Sí. Y así debe ser. Obviamente. El asunto es que eso no es escarceo, esa situación de vandalismo y de delincuencia, donde incluso corrió la sangre que hubo por ahí, por la... en Villamella. En la zona de Villamella y otros contornos, llegó tanto, Danilo, que en el día de ayer circuló profusamente en las redes la versión de que habían designado un nuevo director de la policía, que habían puesto 5 generales más en qué sé yo dónde, y que habían falsas noticias, 50.000 cosas. A mí me mandó eso un ex general, por cierto, un amigo que fue comandante en Baní y en varios otros lugares. Un general amigo que yo conocí desde cuando era raso, que siempre lo he mencionado aquí. Me mandó eso y me preguntaba, hermano, ¿esto será verdad? Que sí o qué. ¿Qué tan cierto es? Entonces yo no sabía tampoco. Entonces le mandé ese mensaje a otro amigo, ex jefe de la policía,
Y él me dice, hermano, yo estoy averiguando porque a mí me llegó también, pero tampoco sé si es verdad. Me luce que es una fake news. Sí. Una noticia falsa. Una noticia falsa, pero yo voy a averiguar. El asunto es que no era verdad. No era verdad. Porque uno tiene sus amigos claro. Y entonces, por ejemplo, una persona que fue, eso es igual que una persona que fue presidente, tiene muchas informaciones. Es una gente que fue ministro de la Fuerza Armada, que fue jefe de la policía, tiene. Entonces uno tiene algunos amigos, activos no tenemos tanto, pero bueno, retirados tenemos muchos. Muchísimos. Y entonces uno llama a uno de ellos, que generalmente tienen amigos que están activos. Porque lo que pasa es que esos retirados tienen, por ejemplo, yo tengo uno de esos amigos, ex jefe de la policía, oye, que tiene un hijo que es coronel de la policía. Sí. Y entonces, el día pasado... Y algunos tienen hijos putativos, gente que le debe los rangos a ellos. Que le debe los rangos a ellos. Y te lo dicen, no, es mi papá. Sí, es mi papá. Y se lo debe a algunos civiles, ¿verdad? Por ejemplo, yo apadriné a un amigo ahí que yo recuerdo... Porque hay veces que... Tú te echaste al hombro a cierto amigo. No, pero ese es otro. Ese porque ese llegó al generalato y después al final fracasó por mala cabeza. Por no llevarse por no llevarse de mi consejo y de unos consejos que le dio el poeta Jerón, mi querido amigo. Pero nos lo echamos al hombro a él. Bueno, pero a otro amigo que... bueno, ya es coronel del ejército. Qué bueno. Y ese querido amigo. Y entonces, bueno, una vez que en la cercanía, él trabajaba con un general amigo y su esposa, abogado, que actualmente es procuradora de corte, está en la justicia. Y entonces creo que era raso en ese momento. Con el general que él trabajaba, el general trabajaban varios muchachos, digo muchachos, pero uniformados. Y entonces el general mandó su recomendación de sus muchachos. Y tú has de creer que ninguna de las recomendaciones que mandó el general salieron. Qué barbaridad. Y entonces vino y del equipo que trabajaba con el general, el único que salió premiado fue él. La recomendación que yo le hice con un amigo, en ese tiempo... era jefe del ejército, pero había otro amigo, en ese tiempo coronel, que después llegó a jefe del ejército, que era director de recursos humanos. El J, ¿cuánto es que? Recursos humanos es J4, creo. Algo así. J1. El J1, el recursos humanos. Bueno, pues yo recuerdo que conversando yo con el general, jefe del ejército, otros temas, pero yo pasé primero por donde este amigo. Digo, mira, tengo este tema aquí, yo voy a... No, no te apures, déjamelo aquí, yo lo resuelvo. No se lo diga al general, yo lo resuelvo. Bueno, pues el tema es que después conversando con otro amigo, para ese amigo que ya había dado subido el primer escalón, hablo con un general amigo mutuo, que llegó a su jefe del ejército. Debió ser el jefe del ejército, pero le cerraron el paso. Y entonces él me dice, mira, yo tengo esta vía y tengo la vía del entonces asesor militar del Poder Ejecutivo. Y dice, mira, yo te voy a recomendar una cosa. Háblate con el amigo de allá, porque a uno como guardia, tú sabes que como nosotros somos muchos, entonces se está recomendando a muchísima gente. Pero un amigo de afuera recomienda y es más efectivo. ¿Por qué? Porque se va a querer complacer al amigo. Como los de adentro, las recomendaciones internas son muchas. Entonces se quiere recomendar, se quiere complacer a un amigo. Y mira, por lo menos fue válida la recomendación de él porque funcionó. Qué bueno. Entonces con la única, qué sé yo, que después caminando... voy yo con ese amigo, con el amigo que ya le habían dado 2 pasos. Sí. Y entonces digo yo, estamos hablando de eso, las ayudas y los problemas que se confrontan y esas cosas, y que a él nadie lo había recomendado. Y digo yo, fulano, recuerdo yo que él iba atrás, y digo yo,
fulano, pero usted dice que no, a mí nunca nadie me ha ayudado. Entonces, oye, eso es terrible cuando la gente... Oye, y digo yo, fulano, y... no, él no iba ahí, él no iba ahí, ese fue otro caso. Yo llamé fue que yo lo llamé porque le había dicho a una persona que iba conmigo que no, él está cerca de mí, pero nunca me ha ayudado. Entonces yo llamé, fulano, cuando aquella vez, cuando yo le entregué al jefe de personal de tal cosa, sí, sí, ¿verdad? Y digo yo, fulano, y aquella vez que yo le llevé cuando el general Florentino era jefe de ¿cómo se llama? Asesor militar del Poder Ejecutivo. Sí, digo, entonces van dos, ¿verdad? Tú sabes que ayer, con eso de la noticia falsa, yo llamé a un amigo oficial superior, coronel, que estaba en el servicio, el organismo de inteligencia. Y me habló con una amargura, me dijo, a mí me botaron como a un perro y un amigo suyo me maltrató muchísimo. Yo tengo que sentarme a hablar con usted. Pero ya es civil. Ya es civil. Sí. Lo botaron como un perro. Sí, me dijo que lo maltrataron y que quería hablar. Bueno, vamos a sentar a hablar. Porque yo lo llamé para que me informara. Dice, no, yo no sé nada, yo estoy aquí. Oye, y tan bueno que es cuando la gente, servidor público, uniformado o sin uniformar, cumple con sus funciones, pero además de eso es un facilitador. Sí. Oye, me dicen día pasado mi esposa que la había llamado una amiga de la iglesia, iba en la zona de San Pedro por ahí, con su niña que iba a una competencia deportiva que yo, la niña, y ella va a asistirla, y entonces en el camino, no sé dónde, pero cerca de San Pedro por ahí, en la autopista del Este, se le estrella un motorista en la puerta de atrás. Entonces la llevan la DGC la lleva a el centro que tienen ellos en la zona, en San Pedro, Macorís, a la dirección de la DGC en San Pedro. Bueno, el problema no era ya con DGC, que fue el que la llevó, porque el motorista que fue imprudente y se le tiró. Sí. Pero bueno, si ya hay un motorista con un problema... no, entonces ellos son las víctimas. Son las víctimas, pero bueno, era verdad, se estrelló y ya, pero hay un accidentado. Era viernes, entonces se iba a... Entonces el Ministerio Público, la tipa del Ministerio Público, yo tipa, porque si usted no es racional para que aplique es eso mismo en la práctica. Usted es un animal, para decirlo así. Entonces, bueno, no era problema ya de la DGC. La DGC la llevó y entonces no sé si casa de conductor o quien tenía que ver con esa materia, o a lo mejor el Ministerio Público que estaba en la DGC, porque siempre hay un auxilio. Entonces la iban a dejar presa. Entonces yo cogí, llamé a un amigo que es oficial de la DGC, es jefe de un amigo que fue chofer mío en algún momento y que trabaja en esa institución. Y entonces llamo al amigo coronel y digo, mire, pasa esto, esta persona de la iglesia que ha llamado, que tiene su hija en esta condición, ella tiene sus papeles al día, no tiene ningún tipo de problema, lo único que quiere es que la dejen retirarse, cojan toda la documentación y entonces ella se presente. Cuando sea, que la llame. El lunes de nuevo. Claro. Y le da seguimiento al caso. ¿Verdad? Bueno, pues él llama y efectivamente llama, yo supongo que daría las instrucciones del lugar, porque él es una persona bien relacionada, y estamos hablando de rango en la institución, y llama y le dicen, mira, hay esta situación, la persona facilita la situación, que la persona cumple con todas sus cosas, cogen todos los datos y entonces la persona que se presente de nuevo. Y así ocurrió efectivamente. Yo tengo que llamarlo para darle las gracias. Porque después la persona muy agradecida, porque señor, nada más fue facilitar las cosas. Claro. ¿Cómo usted va a dejar desde el viernes hasta el lunes una gente trancada allí en un pueblo que no es el suyo? Imagínate tú. Oye,
Y sin ser culpable. Y sin ser culpable por demás. Entonces, bueno, ¿qué hizo la persona? Pero si no media la conversación, la comunicación. Entonces fue muy diligente, el oficial de allá, no recuerdo el nombre ahora, según lo que me dijeron, pero muy agradecida. Entonces, señores, se facilitaron las cosas. Entonces el lunes se presentó y bueno, después yo no, para los fines ya hasta ahí llegamos. Después los que tenían que ver con el tema le dan seguimiento. Pero, señor, el servidor está para servir, sea policía, sea guardia, sea bombero, sea periodista, claro. Lo que sea. Es para servir, no para entorpecer. Así bueno, es. pues el Ministerio Público quería dejar a la muchacha trancada. Si no se aparece esa llamada para que se facilitaran las cosas, sobre todo porque no había culpa, porque estaban los papeles al día, no había ningún tipo de infracción o de irregularidad de por medio. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Buscarle el mecanismo que correspondía, de la solución que correspondía. Entonces, señores, si la gente pensara así, yo creo que fuéramos ya no más humanos, sino más solucionadores de los problemas. Y se evitarían muchos problemas. Se evitarían muchos problemas. Y la vida fluyera mejor para todos. Director, fluya con los anuncios. Sí. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. ¡Viva la República Dominicana!
Ramón Madora, músico azuano, Ramón Madora, músico azuano. Este sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana, el heroico pueblo de Asua y toda la inmensa región sur harán la Marcha Patriótica RD, partiendo de la Plaza Enriquillo, siguiendo la calle Emilio Prudón hasta el Parque Duarte de Asua. Para reclamar que los organismos internacionales y regionales asuman con sentido de urgencia el proyecto integral de la reconstrucción de Haití en Haití. La patria dominicana nos convoca. Demuestra tu dominicanidad. Asiste a esta cita con la historia. Sábado 5 de noviembre a las 10 de la mañana. Convoca el Centro Duartiano de Asua y el Instituto Duartiano. Mangulina del sur, mangulina mía, tiene un hermano muy popular. Mangulina del sur, mangulina mía, tiene un hermano muy popular. Danilo, tú sabes los tumultos que se armaron semanas pasadas con el tema de los haitianos, motoristas y no motoristas, haitianos cruzando la frontera y ahí a las estaciones de gasolina, de combustible más cercanas. Que esto incluso se formaban esos tumultos allí, que incluso evitaba que los dominicanos pudieran suplir sus necesidades allí. A menos de que ahí estamos perdiendo nosotros la subvención que da la gasolina. Bueno, pues ya sabemos que todo un tráfico con ese tema, después tuvieron que cerrar, estaban protestando, y dije, pero bueno, usted no puede protestar por un asunto que es una medida tomada de este lado, para fines de su seguridad interna y de control interno. Bueno, pues ya al cerrarle esa boca abierta por un lado, entonces ahora ya descubren ahora las autoridades que por la playa de Pedernales están traficando con combustible. Están traficando, tú ves las yolas cargadas de los ¿cómo se llama? Garrafones. Garrafones, míralos ahí, que el director los puso amarillos y rojos. Y mira las lanchas allá atrás. Eso es un tráfico que han descubierto las autoridades, porque es un negocito manejado como es natural, entre dominicanos y haitianos. Porque los haitianos no actúan solos, sino con sus cómplices de este lado. Para llenar todos esos garrafones, ellos tienen que tener un cómplice de complicidades de este por Dios. Tú sabes lo que es llenar todo esos cubos, lo que eso. Sí. Y además, para agenciarse unos dineros, porque mira, son muchos. Y eso es lo que se ven ahí. Obviamente. Los que no se ven y o pasan en otros momentos. Entonces, eso es un tráfico irregular que no debe ser, porque sencillamente se está yendo en este caso por el mar. En aguas saladas se está yendo los recursos públicos, porque este combustible son subsidiados por el Estado Dominicano, subsidiados. Y entonces hay que ponerle control a eso. Allí hay una escasez tremenda de combustible por muchísimas razones, por falta de cuarto, por falta de gobierno, por falta de orden público allá, por falta de control de todo. Y entonces han encontrado algunos en esto, combinación de dominicanos y haitianos, un negocio. Están vendiendo el galón, sale a 15 dólares, que sale como a unos 820 pesos el galón. Oye, ¿por dónde anda el asunto? Entonces están negociando con él, y a veces más caro. Claro. Entonces es un negociazo que hay que cortarlo. Yo entiendo que las autoridades deben ponerse vigilantes y cortar todo. Y esto es al margen de que el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, autorizó el envío de unos 20.500 galones de combustible para 2 hospitales y para una industria en Haití. O sea, con todo y eso, fue un cable de prensa extranjera que no sé por qué le dieron esa connotación a esa noticia, pero lo que quiero yo agregar es que, a pesar de que se le está dando el apoyo en algunas cosas, porque si es para un hospital, para 2 hospitales. Porque dicho sea de paso, Chericer tiene bloqueada la estación de combustible. Porque tiene un peaje ahí. Sí, claro, él está cobrando peaje para poder dejar pasar o no pasar.
Mira, hay otros temas. Vi por ahí que se estaba anunciando que le van a quitar la tasa cero a varios productos de la canasta familiar. Yo supongo tratando de aliviar la situación. Sí, pero si le quitan la tasa cero, no la alivian. Porque quitarle la tasa cero a varios productos de la canasta familiar, creo que va a ser a partir de por la misma situación económica del gobierno. Pero si tú sumas esto, le sumas a esto, Danilo, eso debe ser a partir del año que viene, y el año que viene está casi aquí. Prácticamente aquí, a la ley de 2 meses. Entonces, Danilo, si tú le sumas a eso el aumento desproporcional, ilegal o engañifo, si cabe el término, hay otro que se parezca a ese, más bonito que ese, porque este es feo que está el término ese. Sí, engañoso, vamos a decirlo así, del aumento de la tarifa eléctrica cuando se dijo que no iba a aumentar. Y ese sí está siendo un problema ponen al presidente a decir, o a quedar mal, más bien, claro. Diciendo que no va a haber aumento de tarifa, y ha habido aumento escalonado de la tarifa eléctrica muchísimos. Yo he visto en algunos videos ahí mujeres dando gritos, yo porque que David Ortiz tomó un video de una señora que dice, la señora se queja amargamente de lo desmesurado que fue el incremento, y él dice que a él le ha pasado y que quizás él pueda aligerar, enfrentar la situación. Pero, presidente, atienda situaciones como esta. Entonces, hay una situación difícil, porque como esto también es subsidiado, entonces el gobierno no puede estar subsidio. Imagínate. Y si las remesas han bajado un poco, el turismo es el único que ha repuntado, por lo menos dice David Collado, que es político y está aspirando y quiere ser presidente a través de su éxito en turismo. Entonces, el éxito a veces yo creo que lo está magnificando demasiado. Pero ojalá que sea así, lo que él está diciendo. Pero yo me temo que hay unas cositas que no son necesariamente así, que a lo mejor no son necesariamente así, porque es un político que está aquí queriendo usarla desde un ministerio, en este caso de turismo, cogerlo como trampolín para dar el salto a una candidatura presidencial. Así es. Que no se ve de inmediato, porque, qué sé yo, no se ve de inmediato, porque el candidato Luis Abinader. Sí, el candidato ya casi Abinader está recompuesto el escenario en esa dirección. Claro. Abinader, Leonel y Abel Martínez. Que me decían el día pasado, alguien que estaba antes de anoche, que analizando el tema del proceso del PLD, entonces decía, señores, lo que están contando con que Abel está con que sé yo quién, o con que sé yo quién, o que puede ser un puente para la negociación de una vicepresidencia con alguien, con Leonel o con el PLD, o con el PRM. Mire, Abel es de Abel. Abel está con Abel. No, él está llevando su agenda. Él está llevando su agenda porque porque Abel... bueno, déjame antes porque no quiero, porque voy a suplantar el tema antes de eso. Ese es otro tema. Pero volvemos. Lo que quiero decir es que si tú juntas el aumento de la electricidad, eso no solamente da corriente, eso es incendiario. Y con la tarifa eléctrica es cortocircuito. Eso produce un cortocircuito. En los bolsillos, en los estómagos de los dominicanos. Pero además de eso, es un material inflamable e incendiario que crea problemas tremendos sociales con repercusiones políticas. Así es. ¿Tú me entiendes? Entonces, si tú juntas esto y lo metes en la canasta familiar, en los artículos de la canasta familiar, que si le quitan la tasa cero, por premuras económicas que tiene el gobierno, esos son los problemas con los que tendría o va a tener que lidiar el presidente Luis Abinader con el tema de la decisión final de un posible proyecto de reelección presidencial. Porque caramba, a veces la tranquilidad hogareña, la tranquilidad familiar, vale más que cualquier cosa. Así es. Cuando usted se realizó como presidente, bueno, a veces cuando hay cosas pendientes, dice, siempre hay benditas cosas pendientes que los presidentes quieren terminar. Entonces, si el tiempo no le da. Pero yo creo que en sentido general el presidente Luis Abinader ha cumplido
en sentido general su agenda. Él cogió el gobierno en unas circunstancias muy especiales, con los ingresos del Estado en el suelo, con una pandemia que no se sabía a ciencia cierta los niveles que iba. El país estaba paralizado. El país paralizado, todo el mundo enclaustrado, metido en su casa, nadie trabajando, la producción en el suelo, el campo descuidado y nadie sacaba la cabeza tampoco porque los mercados estaban cerrados. Entonces, con toda esa situación, yo fui de los que dije, lo que pasa es que los pueblos siempre y la gente siempre quiere más y más y más. Y no se conforma con tal cosa, sino siempre quiere más. Yo dije, bueno, si el presidente sale airoso con el tema de la pandemia, ¿qué salió? Obviamente. Salió airoso y supo sortear. Supo manejar Nos eso. cogieron como punto de referencia. Claro. Por allá, de aquel lado del río, en el correcto manejo del tema de la pandemia. Entonces yo decía, con que maneje eso solo es exitoso. Entonces, embarcarse en un proyecto de reelección. Y hay mucha gente que está en eso, porque se entiende que de la política no se renuncia, o al poder no se renuncia. Bueno, pero el poder tiene un término. Lo que hay es que entonces se buscaría es crear las condiciones para continuar o para volver. Pero bueno, a veces ¿para qué? En el caso del PLD, no tendría sentido, por ejemplo, para el caso del liderazgo de Danilo, que está impedido, no puede Danilo como tal volver, está impedido de volver, ni tampoco tendría tiempo de limpiarse. No. Porque se asquerosió tanto el país que él no tendría oportunidad de limpiarse políticamente. Sobre todo su familia, toda está envuelta en procesos judiciales. Procesos todavía pendientes o a medio talle. Así es. Y no hay más entallado, o sea, con un traje de preso entallado, de raya. Así es. Porque no voy a decir que Dios es grande, porque si Dios se hubiera encargado de ese tema, a lo mejor hubiera hecho justicia desde ahí arriba. Y hubiera metido en la cárcel, hubiera quedado pequeña. Obviamente. Hubieran sido más. Sí. Entonces, finalmente, el caso de Leonel. Le preguntaba a Rosa Encarnación ayer en el Despertador, a Radamés Jiménez, ¿qué le quedó a Leonel Fernández por hacer? Dice, pero muchísimas cosas. Yo particularmente creo que Leonel Fernández, creo yo, que nada más le interesaría un solo periodo. ¿Para qué un periodo? Para reivindicarse, para limpiarse de una serie de cosas, de un baño de cierta cosa que no huele bien, que le tiraron muchísima gente, incluyendo a gente que él apadrinó y que le hicieron quedar mal, y que fueron cosas que fueron culpabilidades de otros, pero que se le pegaron a él como presidente. Entonces, para limpiarse de todas esas cosas, entiendo yo muy personalmente, a él le gustaría un periodo, porque... Tú has dicho una expresión que yo creo que la debe sentir un gobierno para la historia. Para entonces tratar de hacer el gobierno para la historia, o sea, limpiarse. Claro. Y entonces, bueno, recuérdate que a él le preguntaron, ¿y para qué usted querría volver a la política? Para desentar a una candidatura, para desentar la política dominicana y tratar de hacer y de corregir en el camino una serie de cosas. Eso creo yo. Pero bien, de esto seguiremos hablando. Vamos a la pausa, director, la última. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo,
Barahona Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Estos usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Oye, Danilo, se nos ha ido el tiempo. Se nos fue el tiempo y nos queda un paquete de cosas. Resulta que condenaron finalmente, o condenaron, no, perdón, no es una condena. Le pusieron una medida de coerción de un año. Al chofer aquel que desaprensivo, que tú que estás hablando de turismo ahorita, que ese es un hecho que empaña la imagen de nuestro país en materia turística. Claro, entonces bueno, un año de medida de coerción. El juez declaró el caso complejo y el asunto fue que analizó el informe, ¿cómo se llama esto? El expediente del Ministerio de Acusación, del Ministerio Público, y en el informe está contenido que se hizo un análisis y el grado de alcohol toxicológico, de droga que tenía el tipo. Los familiares decían que no, lo están queriendo poner como un mártir, como un padre de la patria ahora. Ellos quieren que lo vean como un simple accidente. Exacto, y no fue un simple accidente. Primero hay 5 muertos y hay muchas irresponsabilidades. Se decía en el informe que iba manejando a exceso de velocidad de manera temeraria y no lo dice solamente el informe, los que vinieron después, lo dicen los turistas que quedaron vivos y que están ahí para contarlo. Algunos con trauma severo. Con trauma severo. Una chilena, por ejemplo, que decía, ese señor iba a exceso de velocidad y en ningún momento él frenó cuando iba a doblar. O sea, él dobló como un bólido, como venía. Entonces hay exceso, hubo imprudencia en ese manejo temerario, y eso provocó el accidente. Y no es verdad, Danilo. El hermano de él insiste en que un camión, pero en el video no se ve. Mentira, ahí no se vio nada de que fue que él se vio obligado. Mentira, él dobló como un bólido, pero ven acá. Entonces, de todas maneras se está quejando un familiar de él, y bueno, los familiares siempre quieren ponerlo como lo mejor del mundo. Dice el familiar que a los delincuentes de cuello blanco los exoneran de responsabilidades y que a él le han dado un tratamiento por la presión mediática, la presión política, le han dado un tratamiento de un criminal. Bueno, si usted tiene 5 muertos encima y más todos los otros abollados y mutilados. Hay gente mutilada. Entonces, señor, entonces es peor que eso. Claro. Es peor que un crimen. Entonces, de eso se trata. Es que hay muertos y hay un hecho gravísimo, de una connotación tremenda. Y el daño que se le hace a la imagen del turismo, eso es irreparable. Claro. Entonces, había que dar un ejemplo. Todavía no ha sido condenado. Apenas se tirará un año allí. Yo espero que no le den ninguna domiciliario y nada de esas cosas. Que se chupe su año allí, que por lo menos eso se lo canten en la costilla, para que los otros cojan de él el ejemplo. Y las compañías dueñas de autobuses privados, turísticos,
que tengan otra responsabilidad Así es. y otro tipo de manejo que garantice la integridad de la gente. Son gente que lleva allí, no son sacos o bultos, no son bultos, son gentes, y sobre todo gentes de otros países que van a decir de aquel lado lo bueno o lo malo que lo tratamos aquí. Sí, porque el boca a boca, la experiencia vivida, esa es la mejor propaganda. Claro. Bueno, nos vemos esta noche de un 11 a 12 en la repetición del sondeo de hoy y en vivo el lunes, si Dios quiere, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Fin de semana.